Hola, ¿qué tal amigos? En este video tutorial vamos a hablar sobre la clasificación de los triángulos y vamos a resolver el punto número 1 del calendario matemático del mes de marzo. Empecemos. Vamos a enseñar los tipos de triángulos. Entonces, se sabe que tenemos tres tipos de ángulos para los triángulos. Están los acutángulos, están los rectángulos y los obtusángulos. Los acutángulos son todos esos que, o sea, si tenemos un ángulo de 90 grados acá, tenemos un ángulo de 90 grados. Esto sería este es un rectángulo, porque pues tenemos un ángulo de 90 grados. El acutángulo son todos los ángulos que se encuentran entre 0 y 90 grados. El rectángulo siempre es exactamente 90 grados, acá hay 90 grados. Y los obtusángulos son todos aquellos ángulos que tienen mucho más de 90 grados. Obviamente, pues en un triángulo nunca vamos a obtener un ángulo de 180 grados porque nosotros sabemos que en cualquier triángulo, sea el triángulo que sea, la suma de los ángulos internos nos va a dar 180. Eso siempre es una regla. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos va a ser de 180. Entonces, bueno, aparte de tener una clasificación de los ángulos en los triángulos, tenemos una clasificación también por los lados. O sea, si tenemos un triángulo el cual tiene dos lados iguales, vamos a hablar de un triángulo isósceles. Entonces, un triángulo isósceles puede darse como un triángulo acutángulo, porque pues vamos a tener un triángulo de este modo, en cual este y este lado serían iguales, este sería un lado desigual, y como vemos, todos los ángulos internos del del triángulo son acutángulos. Ahora, si también lo podemos tener como un rectángulo, entonces nosotros podemos tener acá nuestro ángulo de 90 grados y podemos decir que este lado y este lado son iguales, y acá tenemos nuestro triángulo. Y también puede aparecer como obtusángulo. Entonces acá como obtusángulo vamos a obtener este ángulo que es mucho mayor de 90 grados, y esto de acá, ya tenemos nuestro triángulo. Este sería un triángulo isósceles. Ok, este y este lado serían iguales, lo que lo hace que sea un isósceles, ¿verdad? Ok, así está mejor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la siguiente clasificación, que sería el escaleno. El escaleno habla de que todos sus lados son desiguales. Entonces nosotros podemos tener un acutángulo escaleno. Puede ser un triángulo de este modo, en el que cada lado es diferente, y pues lo que ya habíamos dicho, o sea, todos estos lados son diferentes. Esto es un lado A, este es un lado B y esto es un lado C, y obviamente tenemos ángulos diferentes. Podemos tener también uno rectángulo. El rectángulo sería algo así, de este modo. Acá está el rectángulo y todos sus lados son desiguales. Y también podemos tener el obtusángulo. El obtusángulo podemos dejar esto corto, este largo, y obviamente este es diferente. Estos serían diferentes. Entonces estaría isósceles, escaleno, con cada una de sus posibilidades de ángulos. Y existe otra posibilidad de triángulo, que es el equilátero. El equilátero, por su palabra equi, nos quiere decir que es igual. Entonces es igual tanto en ángulos como en lados. O sea, el equilátero va a tener, todos sus lados son iguales,
este sería un lado A, o sea, de longitud A y longitud A. Y ese ángulo única y exclusivamente se da con los ángulos, como son ángulos iguales también, los ángulos siempre va a ser de 60 grados. Entonces, si nosotros sabemos que todos los lados de un triángulo son iguales y nos dan un ángulo que es de 60 grados, sabemos que los otros dos ángulos también van a ser de 60 grados. ¿Por qué sabemos eso? Porque, si miramos que 60 más 60 más 60 nos va a dar 180, 6 por 3, 18, o sea 180, nos va a seguir dando los 180 grados. Obviamente no podemos tener un equilátero rectángulo, no existe la posibilidad, tampoco de que sea un rectángulo. Bueno, entonces teniendo esta clasificación de los triángulos, teniéndola en cuenta, vamos a resolver el ejercicio número 1 del calendario matemático, el cual nos muestra un triángulo de este modo. En la pantalla se puede ver el enunciado, el cual es cortado acá por una bisectriz, nos corta el punto B y nos dice que este ángulo es de 132 grados y este de 36 grados. Nos piden clasificar el triángulo sombreado. Necesitamos clasificar este triángulo. Ok, entonces vamos para allá. Como tenemos dos ángulos, nosotros sabemos que 132 más 36 más este ángulo de acá, que lo vamos a llamar A, debe ser de 180 grados. Entonces, si despejamos A, recordemos que despejar es todo lo que está a este lado sumando, pasar a otro restar, entonces sería 180 menos 132 menos 36 igual a A. Entonces vamos a tener nuestro valor de A. A sería igual a 12 grados. Ahora también nos dice que acá esta recta que se encuentra aquí cortando es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es cualquier semirrecta que parte un ángulo exactamente en dos del mismo tamaño. O sea, si yo tengo un ángulo acá de, vamos a decir 98, 80, 100 grados, lo que va a decir es que cuando partamos acá con mediante una bisectriz, una semirrecta, nos va a quedar dos ángulos de 50 grados y 50 grados respectivamente. Eso hace una bisectriz. Bueno, teniendo en cuenta lo de la bisectriz, entonces si tenemos un ángulo de 12 grados acá, entonces nuestro triángulo sombreado, vamos a dibujarlo acá. Bueno, que el ángulo que se parta acá por mitad no quiere decir que la longitud de la longitud de acá a acá B, sea de la mitad. No quiere decir eso. Eso es otra cosa. O sea, nosotros estamos partiendo simplemente el ángulo, más no esta longitud partiéndolo por mitad. Estamos partiendo el ángulo por la mitad. Entonces, no sabemos en dónde está puesto ese punto B. O sea, cuál es su longitud. Entonces vamos a colocar acá el punto B. Este es nuestro triángulo sombreado, para que no nos perdamos. Y vamos a seguir teniendo 132 grados en este ángulo. Y acá arriba, como teníamos un ángulo de 12 y la bisectriz lo que hizo fue partirlo por mitad, entonces ahora lo que vamos a tener es acá es un ángulo de 6 grados. Volvemos a tener en cuenta que la suma de los ángulos es igual a 180. Entonces, pues ahora vamos a llamar acá a este ángulo B mayúscula. Entonces B mayúscula, ¿a qué sería igual? A 132 menos 180
Menos 132 menos 6. Eso nos está dando un ángulo de 42 grados. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos nuestros tres ángulos. Entonces tenemos un ángulo de 32, uno de 6 grados y el otro de 42 grados. Todos los ángulos son diferentes. ¿Cuál de nuestros triángulos que vimos en la clasificación tiene todos los ángulos diferentes? Un escaleno. Porque recordemos también que en un isósceles los ángulos, dos de sus ángulos son iguales, tanto como dos de sus lados son iguales. Este ángulo y este ángulo también son iguales en el rectángulo isósceles. Y lo mismo con el obtusángulo isósceles, o sea, los ángulos son iguales. En el escaleno, los ángulos todos son diferentes y las longitudes de sus lados también son diferentes. Entonces lo que tenemos acá es un triángulo escaleno. Rectángulo no es, ¿verdad? De una lo descartamos, no tenemos ningún ángulo, es de 90 grados. Obtusángulo tampoco es, no es obtusángulo porque ninguno de sus ángulos, perdón, obtusángulo sí es, porque uno de sus lados, de sus ángulos, perdón, es mayor a 90 grados. Entonces el dibujo acá lo estamos mostrando acá como si estuviera cerrado, pero si nos fijamos son 132 grados. Entonces dibujándolo con el graduador y una regla, aproximadamente el triángulo nos estaría dando de este modo. Bueno, acá dice que el ángulo es de 6, o sea que es un ángulo muy pequeñito. Esto sería algo así. Y acá estarían 42 grados, 6 grados y los 132 grados. Si lo vemos así, obviamente decimos eso es un obtusángulo. Si lo vemos así, no podemos basarnos únicamente, o sea, en nuestra figura, porque la figura no es la que nos dice qué tipo de triángulo es los datos que tenemos en los ángulos. Entonces acá este dato es súper importante para saber el tipo de ángulo. Entonces lo que tenemos es un triángulo escaleno obtusángulo. Espero les haya servido el tutorial. Estamos subiendo muchos más videos, muchos más tutoriales. Vamos a resolver todo el calendario académico del mes de marzo. Y no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en la próxima.